Uno de los temas que ha venido preocupando bastante en el ámbito educacional ha sido este que se ha visto precisamente catalizado con la aparición de la pandemia hace ya aproximadamente 2 años. Nos estamos refiriendo precisamente a la aplicación de la tecnología educativa para el proceso de enseñanza-aprendizaje en diferentes niveles educacionales, pero en particular hoy vamos a trabajar el tema de la tecnología educativa más que todo aplicado a la enseñanza universitaria. Me acompaña el ingeniero Luis Roberto Pérez, además PhD en Ciencias de la Educación, con el cual tengo el gusto de compartir esta charla a modo de poder enriquecer y aportar a este magnífico evento que se está celebrando, organizado por la UAB. Ingeniero, vamos a partir de lo más elemental y me gustaría tener su opinión acerca de qué entiende usted por tecnología educativa. Bueno, en principio, muchas gracias por la invitación a participar en este gran evento. Realmente me siento honrado por estar con colegas como tú y los demás colegas que están participando. Es un gusto poder transmitir la experiencia que nos deja el pasar de años en la docencia y en la actividad que vamos desarrollando. La pregunta es realmente interesante desde el punto de vista de educación, porque normalmente en países, vamos a decir, en vías de desarrollo o Sudamérica particularmente, cuando uno imagina tecnología educativa, normalmente hace una relación directa con celulares, con tablets, con plataformas educativas, es decir, no imaginan un aula como tal, ¿no? La sensación general. Probablemente eso ya está cambiando. De hecho, creo que cuando hablas sobre educación a una persona, la persona automáticamente, particularmente estos 2 últimos años, entiende que va a tener actividades fuera de clase. Desde el punto de vista, la tecnología en realidad es la esencia básica del resultado que hemos logrado como investigadores, ¿no? Por ejemplo, vamos a ejemplificar una tiza, ¿no? La antigua tiza, la pizarra. La tiza y la pizarra son tecnología. Los libros son tecnología, ¿no? Los libros son el resultado de la necesidad que tuvimos nosotros como seres humanos de ir transfiriendo los conocimientos que hemos ido logrando en el pasar de los años. Como científicos sabemos que no existe una verdad final, por tanto es normal que estos conocimientos se vayan transformando y mejorando versiones. Es decir, la mejor forma de enseñar es tomar a 5 personas, ponerlas frente a una pizarra, etcétera. Esa era la tecnología de ese momento, la tiza y la pizarra. La tecnología se ha ido moviendo y cambiando constantemente, particularmente en el ámbito educativo. La tecnología son las mejoras constantes que nosotros como claustro docente y las organizaciones e instituciones educativas van mejorando con el tiempo. Y esta tecnología puede ser como una pizarra, como también puede ser un sistema diseñado, un LMS, por ejemplo, para educación masiva. Entonces, en resumen, la tecnología es el resultado del conocimiento que hemos logrado aplicado a resolver problemas claramente existentes en el ámbito educativo, que es uno principal, el transferir lo que está en tu cabeza, que viene detrás de una sociedad que te ha metido todos los elementos necesarios para sobrevivir en esta sociedad, a la nueva generación. Y esa transferencia de conocimiento parece ser simple, pero en realidad es muy compleja. De ahí que la tecnología educativa trata de resolver eso, de lograr un vínculo entre lo que suponemos hoy como sociedad, nuestras futuras generaciones deberían tener. Si lo analizamos un poco desde el punto de vista científico, entonces prácticamente no estamos ante una situación nueva. O sea, la tecnología, si analizamos desde el punto de vista científico, no es más que todos esos resultados que se han ido incorporando a la vida del ser humano a lo largo de la historia para resolver de forma efectiva ciertos problemas ya de orden o sistemáticos o profesionales que se van presentando cotidianamente en su vida. Simplemente que como este cambio siempre es cualitativamente superior, quienes los están viviendo lo ven como una nueva forma a la cual a veces hacen resistencia, ¿no? Y que en este momento la tecnología educativa no está exento de eso. En el claustro, en el plantel docente siempre van a existir aquellos que van que van a ofrecer cierta resistencia a incorporar estos nuevos conocimientos tecnológicos a su formación y evidentemente a la aplicación de esto al proceso de enseñanza-aprendizaje, pero esto hasta cierto punto es normal. Bien, existen varios modelos, ¿no?
el M-Learning, B-Learning, el Flipped Classroom, entre otros, e incluso entre ellos mismos a veces entre autores cambian los nombres. Ahora, ¿qué soluciones aportan estos nuevos modelos a la educación tradicional y por qué considera que debemos adoptar estas modalidades en la educación contemporánea? Bueno, estas modalidades desde el punto de vista de los nombres, de la nomenclatura como tal, como M-Learning, por ejemplo, Mobile Learning o aprendizaje por celulares o dispositivos móviles o e-Learning, electrónica Learning, tienen más una respuesta, vamos a decir, antigua. En el momento en el que alguien comenzó a visualizar una educación que no esté encerrada en cuatro paredes, vamos a llamarlo lo tradicional, ojo que no necesariamente es malo para nada, tiene las cosas positivas. El tema es que en ese momento le han ido bautizando a las distintas modalidades en función de la tecnología, entonces planeaban la educación en función de la tecnología. Un hecho claro, por ejemplo, si tú quieres abrir un colegio o una universidad, normalmente lo primero que piensas es infraestructura. Necesito 2 pisos, 3 pisos, un edificio, depende de la cantidad que necesitas sostener de estudiantes. Una vez que tienes la infraestructura, comienzas a planificar horarios, clases, cómo voy a distribuir. Entonces te das cuenta que uno de los factores fundamentales para llevar adelante la educación es la infraestructura. La tecnología como tal avanza y nos abre la posibilidad a nuevos escenarios educativos, no presenciales principalmente, o a nuevas formas, nuevas fuerzas que convergen para tratar de llevar la información de un punto a otro. Desde ese punto de vista, los autores encuentran de que no necesariamente es un requisito basarse en un ambiente físico. De ahí que movemos a e-learning, etcétera, ¿no? Y hay algo interesante con el término B-learning, ¿no? Blended learning, que habla acerca de la modalidad o el aprendizaje mixto, que trata de extraer lo mejor de la tecnología contemporánea, de los nuevos escenarios educativos y también lo mejor de lo tradicional, entre comillas, que es la infraestructura presencial. Entonces, esa mezcla lo que hace es tratar de adaptar un modelo actual, porque nacimos con escuelas gigantes, nacimos con universidades gigantes para miles de personas, cuando el mundo es mucho más grande hoy. O sea, mil espacios no te alcanzan, tienes millones de espacios. Entonces, no solamente por el tema de la pandemia, que en realidad ha forzado ya a dar un paso adelantado probablemente, pero necesitábamos explorar estos nuevos escenarios educativos con verdaderos buenos resultados, dependiendo, por supuesto, del nivel educativo. Probablemente si hablas con muchachos, niños de kinder, no vas a poder lograr lo mismo que con adultos mediante la plataforma online, ¿de acuerdo? Entonces, estos modelos, en esencia, lo que tratan de hacer es incorporar los escenarios educativos modernos. Con modernos quiero decir lo que hoy tenemos a la mano, ¿no? Seguirían siendo escenarios educativos modernos si hoy día desaparece la electricidad en el mundo. Si desaparece la electricidad en el mundo, el escenario educativo moderno va a ser la imprenta, los libros, los cuadernos, todo lo que conocemos. Entonces no es necesario apegarse a la tecnología, sino es necesario ver que el modelo pretende utilizar lo mejor posible que tenemos de tecnología para resolver los problemas. ¿Qué específicamente aportan hoy en día las tecnologías? Aportan la posibilidad de explorar los nuevos escenarios educativos, los escenarios que posibilitan una transferencia asíncrona, síncrona de contenidos que tratamos de llevar a las siguientes generaciones. ¿Por qué hoy una universidad, una institución educativa debería adoptarlos? La respuesta es simple. Porque siempre es mejor trabajar con lo mejor que hemos logrado en tecnología. ¿De acuerdo? Entonces, esto, por supuesto, responde a un estudio, una forma de ver el contexto tanto socioeconómico como un contexto también del claustro docente, como tú decías, de en qué condiciones estamos hoy para activar estos nuevos escenarios educativos. No deberíamos rendirnos y decir lo antiguo siempre es mejor y vamos a quedarnos, como tú decías, esa resistencia al cambio. No deberíamos tener esa resistencia al cambio, pero se justifica y te explico. Podríamos tener un martillo, por ejemplo, tú y yo en casa tenemos un martillo, ¿verdad? Y es el martillo que siempre nos heredó papá y lo tenemos y siempre nos ha resuelto el problema de poner un clavo en la madera, siempre. Es un martillo. Ya, pero para meter un clavo de este tamaño probablemente tenemos que dar 5 martillazos. Hoy en día existen martillos mecánicos, ¿verdad? Que te hacen exactamente lo mismo en un tiempo menor.
no significa que el resultado sea distinto, sino que es más eficiente. Y lo que buscamos hoy en educación, como cualquier otro proceso, es lograr la eficiencia, llenar al estudiante de mayores habilidades capaz para que lo capaciten para sobrevivir en este nuevo mundo moderno, donde la mayoría tiene que ser con muchas habilidades, quiero decir, ¿verdad? Entonces, ese es el motivo fundamental. Todas las instituciones educativas deben ir tras de los modelos modernos para revisar si estos resuelven de mejor manera los problemas actuales que tengan. Esto no quiere decir que lo último siempre va a resolver tu problema. Cada contexto se circunscribe a una problemática específica, que eso los investigadores educativos lo definirán. Bueno, lo último, aunque no sea necesariamente lo que resuelve el problema, sí debe marcar desde el punto de vista científico un paso en aras de resolver mejor el problema. Fíjense, aunque no sea él quien lo resuelva, sí es un paso ya cualitativo en torno a lo que se debe elaborar entonces para que resuelva el problema. Eso debemos también tenerlo presente. Hace un momento estuviste hablando del B-Learning y yo sé que tu tesis doctoral estuvo precisamente, trató el tema del B-Learning, o sea, estuvo vinculada con el B-Learning. Esta aparentemente parece un paso intermedio para la digitalización de la educación. No sé, Sí, me gustaría saber, o sea, ¿cuál es tu opinión al respecto del B-Learning como tal? O blended learning, o no sé, en español tal vez pudiéramos llamarle aprendizaje combinado, aprendizaje mixto. Sí, creo que es mejor aprendizaje mixto o aprendizaje combinado para los participantes de esta conferencia. De hecho, está bien, porque como te decía hace un momento, lo que trata es sacar lo mejor de ambos, de lo que consideramos tradicional, pero tenemos que centrarnos en la institución. Por ejemplo, una universidad de X, para una universidad de X, lo tradicional hoy podría ser utilizar los LMS. Y lo nuevo podría ser quizás los espacios virtuales para hacer trabajos como en medicina, etcétera. Y para otra universidad, lo tradicional podría ser la tiza y la pizarra. Y lo nuevo, utilizar los celulares en clase. ¿A qué me voy con este ejemplo? La modalidad de B-Learning no es que tenga unos pasos definidos, no es como que esta es la receta, tú la aplicas y funciona. El B-Learning básicamente te da la posibilidad formal de decir, estamos aplicando aprendizaje mixto, pero el aprendizaje mixto que nosotros aplicamos no es igual al aprendizaje mixto de esta otra institución, de esta otra universidad. Se necesita mucha disciplina técnica y científica para determinar realmente qué es aquello que queremos rescatar de lo que tenemos y qué es aquello que necesitamos aplicar. Entonces, en el B-Learning o en el aprendizaje mixto, lo que tratamos de hacer es combinar lo mejor que tenemos con lo mejor que nos ofrece la tecnología y los escenarios educativos modernos para lograr nuestros objetivos de manera más eficiente, de manera más eficaz. Entonces, yo creo que el aporte principal que nos tiene esta modalidad mixta a nivel conceptual es que como académicos podríamos tener un sustento teórico para decir, tenemos un modelo que se aplica de distintas maneras y en base a ese modelo vamos a trabajar en una investigación que nos permita determinar cómo va a ser el funcionamiento mixto de nuestra institución. Y por otro lado, el B-Learning tiene prácticas ya bastante desarrolladas, porque el B-Learning no es un término de hace 2 años. Estamos hablando 20 años, 25, 30 años atrás, probablemente no con este término, donde ya se intentaba hacer eso. Y en todo ese transcurso, nuestra sociedad, quiero decir, la cultura investigativa y la cultura formativa, la educación, ha logrado instrumentos, de ahí los LMS, de ahí las actividades en línea, los cuestionarios online, las evaluaciones digitales, autoevaluaciones, modelos de simulación, etcétera, que te permiten dar un paso adelantado. Entonces, si hoy tú y yo queremos implementar B-Learning, tenemos un largo recorrido. El primero es saber exactamente dónde vamos a meter lo tradicional y dónde vamos a meter lo nuevo para lograr los objetivos que estamos persiguiendo sin perder de vista que tenemos que mejorar respecto al anterior. Mira, hay un problema en algunos centros de posgrado donde he tenido la oportunidad de trabajar. El día cero decidieron meter, digamos, cierta tecnología sin hacer el estudio previo. ¿Qué es lo que sucedió? Los estudiantes, los docentes no lograron los objetivos. Entonces, si bien estaban al día en la tecnología, respecto a lo que hacían 2 días antes, que era todo presencial, todo se cayó, no lograron los objetivos. Y ese es el riesgo que se corre al hablar de meter nueva tecnología. Se tiene que hacer un estudio muy serio para diagnosticar qué se debe hacer.
ahí entra evidentemente el método científico. O sea, el método científico te lo dice así de claro, ¿no? O sea, siempre y cuando vaya a transformar una realidad, vaya a incorporar algo nuevo a esa realidad para transformarla, evidentemente tiene que primero diagnosticar y saber qué pasa allí. Entonces, si se viola, ahí están los resultados. Hay una pregunta aquí interesante. O sea, los profesores, los docentes, nosotros, en este caso, y los que están acá en el evento, somos por excelencia agentes transformadores. O sea, nosotros hoy día estamos en una sociedad que tenemos una función bien clara, que es transformar a nuestros estudiantes, convertirlos en profesionales capaces de resolver los problemas profesionales, incluso los problemas también de la cotidianidad. Pero bueno, vamos a enfocarnos más en los problemas profesionales. Ahora, mi pregunta es, si nosotros somos, por esencia, vamos a llamarlo así, somos agentes transformadores, somos los encargados de preparar, vamos a decir, a la juventud, somos los encargados de preparar al hombre contemporáneo para que pueda enfrentar los problemas de estos tiempos y de los tiempos inmediatos. ¿Pudiéramos nosotros como docentes lograr esa función o ese objetivo, por si queremos llamarlo así, sin incorporar la tecnología educativa a nuestras aulas, sin aplicar la tecnología educativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Hay que definir respuestas respecto a tecnología, porque cuando tú imprimes, tienes impresa una hoja, un material, eso ya es tecnología, ¿de acuerdo? Entonces, lo básico que tenemos como docentes para transmitir a nuestras generaciones es la voz, o los símbolos, o la escritura, eso es lo básico. Eso teóricamente debería ser suficiente para dejar huella en las nuevas generaciones para saber qué hacer. Sin embargo, nos hemos dado cuenta en todo este proceso de años y años de trabajo de que el dejar conocimiento no basta. Necesitas evidenciar en algún punto la habilidad de resolver problemas. Y la resolución de problemas solo se da en un ámbito al menos de simulación del ejercicio profesional. Y para poder y lograr simular esos escenarios necesitas tecnología, ya sea en derecho, simulando un caso en un estrato judicial, todos los elementos necesarios para demostrar el caso lo necesitas para que el estudiante se vea envuelto en lo que realmente es un proceso. Lo mismo en ingeniería, si te estás preparando para resolver y optimizar las rutas en el futuro, entonces necesitas un espacio para simularlo. Probablemente antes el papel y lápiz era suficiente, era lo que teníamos al alcance, pero hoy tenemos software que simula eso, que te permite preparar. Yo considero que la tecnología es una herramienta fundamental que te permite pasar conocimiento y demostrar habilidades hacia las nuevas generaciones. Sin tecnología, estimado Aidel, creo que hoy estaríamos muy limitados para crecer como sociedad y volveríamos a los tiempos en que el conocimiento estaba solamente en aquellos pequeños grupos que podían alcanzar a escuchar a esta gente. En cambio, hoy podemos ampliarlo más gracias a la tecnología. Entonces, definitivamente la tecnología es un elemento clave para lograr la educación moderna. Sí, porque estamos hablando de un mundo ya actual, y no nos imaginemos el inmediato donde ya incluso se está hablando de la computación cuántica y toda la revolución que va a traer la pareja. Y yo a veces pienso, todos los estudiantes que tenemos hoy en nuestras universidades prácticamente ya son nativos digitales. O sea, nacieron con la digitalización, nacieron con este mundo de tecnología digital y ellos han ido creciendo y han visto esta realidad como algo normal, como algo que forma parte de su vida. Entonces a veces yo me pregunto, cuando estos estudiantes que son nativos digitales y llegan a la universidad y llegan a un aula y se encuentran a un profesor que no aplica nada de lo que tiene que ver con ese mundo en el que ellos están ya acostumbrados a vivir, pudiera ese estudiante sentirse motivado, pudiera ese estudiante sentirse a gusto en un mundo que desde el punto de vista, vamos a decir, tecnológico, incluso comunicativo, en cierta medida, no responde a las características de ese mundo al que ellos están acostumbrados a vivir. Porque como sabemos, hoy el nativo digital vive muy pendiente, ya sea, no vamos a entrar en cuestiones si es negativo o es positivo, no vamos a, como decía Donald Reich, si que lo que es peor, si estar ajeno al internet y sus efectos negativos o perder de lo positivo que esta nos brinda. Sin caer en estos elementos, pero yo a veces me cuestiono eso, digo, o sea, un estudiante que incluso sale de su casa, está en su casa, ya sea resolviendo una tarea online o conversando con su estudiante o estudiando un video
y cuando llega a un aula no ve nada de esto en la clase. Entonces la clase para mí se le convierte como un contexto, un ambiente totalmente ajeno a ese al que él está viviendo, que supuestamente para él es el correcto, es el contemporáneo. Entonces, no sé cuál sería tu opinión al respecto, pero yo veo como una contradicción aquí que debe resolverse, quizás como una síntesis, una antítesis que necesita como una tesis y una antítesis que necesita una síntesis, ¿no? Porque me parece que incluso a veces con mis hijos lo noto así. Mis hijos que tienen 8, 9 años, que están acostumbrados a este mundo, digo, y cuando llega al aula y jamás le abordan nada de esto, ni resuelven ningún ejercicio del aula con el uso de esta tecnología y esta forma de enseñanza o estas modalidades combinadas, se sentirá él a gusto, se sentirá él motivado, encontrará significatividad en lo que está aprendiendo. No sé qué opinión te merece esto que yo acabo de decir. Sí, es muy importante el ejemplo que das, porque de hecho depende de la calidad docente por un lado, pero eso es un factor variable. Lo otro es que el docente como tal es irreemplazable desde la perspectiva de la experiencia. No existe un software, no existe un video, no existe una plataforma que pueda reemplazar la experiencia de un profesional en campo formado transmitiendo a los demás estudiantes. Ahora, lo que sí puede pasar es un desperdicio de esa experiencia. Vamos a simular un ejemplo de una aula muy tradicional, ¿ok? Tú tienes experiencia 20, 30 años en el modelo científico, el método científico, y tienes 6 horas a la semana, ¿de acuerdo? Tu primera clase vas y comienzas a dictar los principios del objeto de estudio, el campo de acción, o finalmente escribes todo eso en la pizarra. Tienes un tiempo reducido y en ese tiempo reducido te enfrentas a nativos digitales que ellos tienen la información inmediata. ¿De acuerdo? Ese es el mayor choque. Tú en el aula estás transmitiendo información a una velocidad realmente lenta respecto de lo que ellos están acostumbrados. No te convierte en un mal docente, pero durante la transmisión de conocimiento podemos decir que hay un desperdicio de tiempo. Creo que ese es el mayor impacto de los estudiantes, porque no es que no uses la tecnología, sino que la velocidad de la información es muy lenta para lo que ellos están acostumbrados. Entonces, la transformación, considero, no debe ir en función de, vamos a decir, reemplazar necesariamente al docente con la tecnología, sino mover los contenidos a lo que ellos están acostumbrados. Por ejemplo, libros, videos, etcétera. De hecho, si tú vas hoy a internet de la materia que des, la asignatura que des, vas a encontrar gente que ha hecho unos videos exquisitos, que tú probablemente por el tiempo, por tu formación, etcétera, no los puedas hacer, pero los puedes reutilizar. El reciclaje, ¿verdad? Reciclar eso que alguien hizo, que va a llegar al final de que tus estudiantes lleguen a tu aula con un diccionario ya bien aprendido, con una nomenclatura, sabes de lo que estás discutiendo con ellos. Entonces, en ese momento, tú aprovechas para dar tu experiencia resolviendo problemas o corrigiendo tareas. El mayor aporte hoy del docente en aula o en sesiones en línea, considero que no es la transmisión de conocimiento, sino la experiencia que tienes para resolver los problemas y la revisión de las tareas. Por ejemplo, un caso concreto de esto es la modalidad Alenares, con la que he estado trabajando los últimos años, y tiene condiciones específicas, ¿no? Son cursos de posgrado, son modulares, donde tú sabes que mensualmente te va a venir gente profesional, que es del área. No son personas que están iniciando, tienen 5 o 6 años de experiencia, ¿de acuerdo? Entonces ellos saben de lo que están hablando, saben de lo que están trabajando, y tú como docente puedes aprovechar la experiencia que ellos tienen para darles previamente. Por ejemplo, la organización de ese curso es, ellos empiezan los lunes y en los lunes tienen videos, tienen actividades cortas con el fin de generalizar a todos un solo punto de partida para la clase presencial. Y en la clase presencial o online, lo que se hace es directamente resolver los problemas relacionados a eso. Nosotros confiamos, por supuesto, completamente en la madurez de los estudiantes de posgrado. Por eso doy el ejemplo. Es muy distinto un grupo de posgrado que un grupo de pregrado. Pero en este contexto, los días de clase nos referimos simplemente a revisar las tareas. Digo simplemente porque al revisar las tareas ves el resultado de ellos. Entonces pones evaluación
de los estudiantes frente al grupo y sumas tu experiencia de cómo resolver. ¿De acuerdo? Entonces, en esa clase de revisión y en esa clase de experiencia no necesariamente estás usando la última tecnología. Si te das cuenta, eres tú con tus estudiantes afrontando un problema. Por supuesto, tú tendrás que escoger previamente qué tecnología vas a utilizar. Si estás enseñando software, si estás enseñando aritmética, tú definirás qué tecnología utilizar el día de tu clase para hacer la revisión. Entonces, ¿qué es lo novedoso ahí? Lo novedoso ahí no es el conocimiento, sino es mi estatus personal, que es lo que hay que aprovechar, porque los nativos digitales viven completamente dependientes del estatus personal, es decir, del qué dirán los demás, si les gusta, no les gusta, más likes aquí, menos likes aquí, la evaluación constante de la persona. Entonces, en el momento en que tú te pones a evaluar a una persona frente al grupo en buenos términos educativos, entonces estás logrando que ese nativo digital se ponga en una situación nueva, ¿de acuerdo? Y la situación nueva que no la encuentra en un video. Él no va a encontrar un video cómo revisar, me van a revisar la tarea. Y tú te vas a poner en una situación nueva, porque no vas a estar resolviendo un problema del libro, sino vas a estar resolviendo las consultas específicas del grupo. Esto suma bastante, porque al terminar la sesión, el protagonista no fuiste tú como docente ni el estudiante, sino ha sido el grupo que ha tratado de ir al siguiente nivel. Entonces, para mí, para resumir en palabras cortas lo que preguntabas, Aidel, para mí es importante que el docente sepa seleccionar la tecnología que va a utilizar para resolver problemas en el aula y evitar que el aula se convierta en un punto de transmisión, mera transmisión de conocimiento, porque para eso está el fuera de aula. Y ahí creo que está la clave para poder romper ese escenario, porque no es que tú seas aburrido, sino que la velocidad de la información te llega muy lento comparado a los medios que tienes por fuera. Esto está ya en varios autores que lo han planteado. O sea, una de las características que vienen desarrollando la personalidad de los nativos digitales precisamente es la inmediatez. O sea, son estudiantes que esperan respuestas rápidas, que esperan encontrar lo que buscan de forma rápida. Esto como resultado de que cuando se necesita algo simplemente entran a un buscador y ahí ya tienen la información. Y esto ha ido repercutiendo. Esto es otro tema que en algún momento pudiéramos hablar, de que cómo la tecnología ha estado repercutiendo en la personalidad de los estudiantes que tenemos en nuestras aulas. Y eso es importante tenerlo en cuenta para los docentes. Estaba hablando de la experiencia y es un tema sobre que yo a veces he reflexionado. Prácticamente cuando transmitimos conocimiento estamos transmitiendo experiencia o nuestra o de otras personas, pero la transmisión de experiencia no implica la construcción de experiencia en el estudiante. Esa es otra cosa, ahí hay que hacer siempre. Sí. Nos queda muy poco tiempo. Yo sé que últimamente, bueno, ya hace varios años, te viene desarrollando como docente en el área de posgrado, además de pregrado, ¿no? Y posgrado es precisamente es uno de los escenarios donde ha cambiado con mayor rapidez la modalidad educativa. O sea, esta modalidad educativa combinada ha entrado con bastante fuerza en el área de posgrado y yo la veo allí como algo muy positivo, con bastante efectividad, muy pertinente para la formación posgradual. En tu caso en particular, como docente, ¿cuáles son los mayores desafíos que has tenido para poder incorporar estas modalidades educativas combinadas a la formación posgradual? Homogenizar el grupo, porque normalmente en posgrado vienen tienen distintas necesidades. Vienen, por ejemplo, estudiantes que acaban de terminar un pregrado y al día siguiente están en posgrado, que tienen toda la energía del mundo para hacer un curso, pero les falta experiencia para discutir los temas dentro del aula. Por otro lado, viene el tipo que es ocupado, que está completamente saturado de horas en el trabajo y llega con lo justo. Probablemente apenas logra las metas básicas de la tarea, pero es un tipo con mucha experiencia y en el aula se puede extraer mucho de él. Entonces, lo más complicado en posgrado, al menos los últimos años, ha sido homogenizar estos grupos. La sugerencia institucional que dimos es que se pueda establecer con claridad los tipos de niveles en posgrado. Se puede hacer un curso de nivel de posgrado con estudiantes que están saltando directamente al pregrado, donde ya el docente sabe que son estudiantes, vamos a decir, en un modelo de colegiatura aún, donde se tiene que ir construyendo poco a poco los elementos hasta lograr las habilidades necesarias para ese tipo de estudiantes. Y por otro lado, tendríamos los grupos que son la gente con experiencia laboral en el campo de la maestría que están desarrollando, donde se puede centrar más hacia la investigación y resolución de problemas. De ahí que debería haber cierto grado propedéutico también en los cursos de posgrado que permita a las personas interesadas en un título y a las personas interesadas en resolver problemas
no separarlos, sino sacar lo mejor de cada uno para que la institución logre resultados científicos, porque tienes gente nueva, joven, de pregrado a posgrado, que te puede hacer magníficas investigaciones documentales, relacionales, para lograr resultados a nivel de la institución. Y por otro lado, tienes la gente con experiencia que te logra resultados de investigación. Ambos suman a la comunidad. Para mí, nuevamente, lo más complicado del desafío es homogenizar estos grupos o segregarlos con una finalidad distinta, pero al final sigue siendo posgrado, porque sigues perfeccionando el perfil profesional de tus posgraduantes. Bien, voy a terminar la charla con una frase que para mí es maravillosa, que fue escrita por una eminente antropóloga norteamericana, Margaret Mead, y para que me resuma en una idea de 10 segundos, no sé lo que tú pienses sobre esto que voy a leerla. Decía Margaret Mead que han llegado los tiempos en que debemos enseñar a nuestros hijos lo que nadie sabía ayer y preparar las escuelas para lo que nadie sabe todavía hoy. Es exactamente lo que explica lo dinámico del proceso educativo. Hoy ya no podemos estar preocupados por lo que nos enseñaron, sino preocupados por lo que deberían de saber. No existe una brújula que te diga hacia qué dirección va a ir la humanidad, pero tenemos historia, pero tenemos ciencia y tenemos el método científico. Con esto queremos, y como humanidad siempre queremos o tratamos de acercarnos hacia la verdad, aunque sea una mentira al final. Nos preparamos para lo que no conocemos, pero creemos saber. Y ahí está la clave. Nos vamos a equivocar, pero también vamos a acertar. Y así hemos ido construyendo nuestra sociedad. Así que la dinámica educativa está muy bien resumida en la frase que leíste, ¿no? Así hemos venido construyendo la cultura del ser humano a lo largo de la historia, ¿no? Así Bien, es. entonces, muchas gracias por tus opiniones, por tus concepciones acerca de la tecnología educativa y la aplicación de esta modalidad educativa combinada a la educación superior. Esperamos tener otros encuentros parecidos. Éxitos en tu carrera profesional y nos vemos próximamente para seguir charlando sobre educación y tecnología educativa. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a ti, Aidel, por la invitación. Realmente ha sido un gran momento y esperamos seguir compartiendo, porque de eso vivimos, de ideas. Un ser humano que no saca las ideas buenas o malas, correctas o incorrectas, no puede decirse que vive en sociedad. Así que prestos para seguir compartiendo todas las ideas, Aidel. Muchas gracias por la invitación.